Hablemos ahora de Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová. Charles Taze Russell no se presentó simplemente como un predicador cristiano más, no. Su proyecto fue mucho más ambicioso: reinterpretar la Biblia, reorganizarla y en la práctica sustituirla. En 1910, en la revista La Atalaya, órgano oficial de la secta que aún hoy se publica, Russell afirmó algo que debería encender todas las alarmas de cualquier creyente con discernimiento espiritual. Según Russell, sus 6 tomos de estudio de las Escrituras constituían prácticamente la Biblia misma, organizada en orden temático. No eran simples comentarios bíblicos a pie de página, eran, según sus propias palabras, prácticamente la Biblia. La afirmación no termina ahí. Russell sostuvo que nadie podía comprender el plan divino estudiando la Biblia por sí sola, y añadió algo todavía más revelador y temerario: si alguien dejaba sus libros y se dedicaba únicamente a la Biblia, en 2 años volvería a las tinieblas. En cambio, si esa persona leía sus estudios, aunque jamás hubiese leído la Biblia, estaría en la luz al cabo del mismo tiempo. No hace falta un tratado de teología para detectar cuál es el problema, ¿verdad? Si la Biblia no basta, pero Russell sí, entonces la autoridad suprema ya no es la Escritura, sino Russell. La revelación divina queda subordinada a la interpretación de un hombre. En otras palabras, Russell no se veía a sí mismo como un lector de la Biblia, sino como su intérprete exclusivo. Y cuando alguien se presenta como intérprete infalible de la palabra de Dios, la historia demuestra que no estamos ante un reformador, sino ante el fundador de una secta. La cosa no termina con él. Su sucesor, Joseph Rutherford, fue todavía más explícito. En 1921 afirmó que los libros de Russell eran la primera explicación clara del plan divino jamás dada. Es decir, durante casi 2000 años de cristianismo, la iglesia no había entendido nada, hasta que apareció Russell. El tomo 7 de Estudio de las Escrituras fue incluso más lejos. Allí se afirma que Russell era la punta de la espada del Espíritu, el ángel del Apocalipsis, la voz celestial de varios pasajes proféticos, y el varón vestido de lino del libro de Ezequiel. Además, se declara que en 1878 Dios quitó la enseñanza bíblica al clero infiel y se la entregó a Russell, quien en 1881 pasó a ser el atalaya de toda la cristiandad. Llegados a este punto, uno podría preguntarse si estamos leyendo teología cristiana o literatura mesiánica, porque el patrón es evidente. Cuando una secta nace, siempre necesita un elegido. Cuando una secta crece, siempre necesita un intérprete exclusivo. Y cuando una secta se consolida, siempre necesita un ungido que sustituye en la práctica a Cristo y a la Escritura. Por eso, los seguidores de Russell llegaron a identificarlo con el siervo fiel y prudente de Mateo capítulo 24, verso 45, aquel a quien el Señor puso sobre su casa para dar alimento espiritual a su pueblo. En otras palabras, Charles Taze Russell no era simplemente un maestro, era el canal oficial de Dios. La ironía es evidente. Una secta que acusa al cristianismo histórico de corrupción terminó creando su propio papa, su propio magisterio y su propia infalibilidad, pero sin sotana. Y entonces surge la pregunta inevitable, la que realmente importa: ¿quién era Russell? No en sus pretensiones, sino en su realidad moral y doctrinal. Porque si un hombre afirma que sin él la Biblia no puede entenderse, si sus seguidores lo identifican con figuras proféticas, si sus libros reemplazan la Escritura, entonces no estamos ante un reformador bíblico, estamos ante algo mucho más peligroso, un hombre que se coloca entre Dios y los hombres. Y esa precisamente es la marca registrada de todas las sectas. Si te gustó el video, no dudes en suscribirte al canal Apología Incorrecta, darle me gusta y hacer tus comentarios. Que Dios te bendiga y hasta el próximo análisis. Nos vemos.